Acá estoy nuevamente. Llegué aquí al video número 2. Les estaba contando que tengo una reflexión y un montón de cositas para comentarles. Les cuento que tengo un reclamo y esto, bueno, es particular, pero también es general porque no me pasa a mí sola, o sea, tal vez sí, pero es algo que es en parte general y, y lo voy a comentar porque me resulta perjudicial, ¿no? A mí como persona en particular, como persona con discapacidad, me resulta discriminatorio, me resulta... tal vez no sea esa la intención, pero la verdad que me resulta de esa manera. Como tal vez en alguna ocasión habré mencionado en algún posteo de mi canal, y bueno, mis contactos allegados ya lo saben porque son quienes están ahí día a día escuchando mis crónicas, leyéndolas y todo. Soy deportista, más de hobby que otra cosa, no me interesa por el momento la competición ni entrenarme para nada en particular. Desde 2018 hago natación, después de muchas cosas que me han sucedido, que he posteado en algún momento en este canal, testimonios personales y en este caso la natación para mí es algo muy importante porque no es solamente un deporte y nada más, como quien hace otra cosa, ¿no? Sin desmerecer, por supuesto. Es algo que para mí requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, con muchas cosas logradas, seguramente con otras por lograr, con muchísimo trabajo con diferentes profes. Va involucrado no solo el cuerpo, sino también la confianza, el tener que volver a confiar en otras personas después de haber pasado momentos muy duros, traumas de la infancia, cosas que hay que desarmar. Entonces ese deporte, con todos y los miedos y las cosas que implica para mí, se volvió algo, de pasar algo que era totalmente impensado, se volvió algo maravilloso. Después, de cosas que ya son tal vez para los usuarios del canal de público conocimiento, fui cambiando forzosamente por momentos de lugares, de clubes, o por la pandemia, o por situaciones graves que me han pasado de abuso, o por un montón de cosas tuve que cambiar de club, de lugar, ir de un lugar a otro. Y los lugares exclusivamente, los clubes en general, no son lugares preparados para personas con discapacidad visual. Tal vez incorporen algunas otras discapacidades, pero no a personas ciegas. En parte porque el colectivo de personas ciegas no está en eso, o tal vez no está lo que se creería que debería estar, o directamente no se tiene en cuenta. La discapacidad que menos se tiene en cuenta en la inclusión es la persona con discapacidad visual. Entonces es difícil insertarse porque una persona con discapacidad en general y una con discapacidad visual en particular no tiene por qué estar siempre con personas, entre comillas, pares, que no son pares en realidad, porque los pares somos todos los humanos, ¿no? Para mi gusto. Cuando otra cosa que veo mucho, valga el término, que a veces me dicen, no, pero, o escucho que dicen, las personas con discapacidad, no sé, visual, auditiva, lo que sea,
tienen que estar con personas pares, y las personas pares serían los que tienen la misma discapacidad. En el mundo real eso no sucede. A ver, sí, obviamente, cuando uno, a veces uno frecuenta ambientes u obligatoriamente o forzosamente o necesariamente o lo que quieran, que sí tiene que estar en contacto con personas con discapacidad y personas, en mi caso, con gente que ve, con gente ciega, etcétera. Pero el mundo real, el mundo no es el mundo para las personas con discapacidad por un lado, para las personas, es el mundo real, donde estamos todos, ¿no? Donde vivimos, tratamos de convivir en este mundo. Entonces, yo soy una persona que se trata de integrar. A veces es posible, a veces no es posible. La actitud es mucho. Considero que la actitud es gran parte de la iniciativa, de la premisa. Y como yo contaba o mencionaba o trataba de comentar a los profesores, tiene que haber un trabajo en equipo, en este caso de profesores, alumnos, etcétera. La barrera que yo me estoy encontrando en este tiempo, justo después de la pandemia, es que los profesores y las profesoras de todos los clubes a donde fui no se meten, en el caso del deporte acuático, no se meten en el agua. Y algunos pueden decir, y bueno, yo veo igual, así que a mí no me afecta que no se meta en el agua el profesor o la profesora. Pero en realidad estamos hablando de algo que no es una cosa tan superflua, ¿no? Porque que vos veas o que usted vea, si vos tenés miedo, vamos a poner el vos como un modismo para que sea más fácil. Si alguien tiene miedo, mejor. Si alguien tiene miedo de nadar, por ejemplo, o está en una pileta y tiene miedo de ir a la parte honda, o no se anima, o es un principiante y el profesor no se mete al agua, la persona que está en el agua necesita una asistencia. Imagínense si una persona tiene una discapacidad, necesita una asistencia. A ver, una persona con discapacidad visual, como en mi caso, ahora yo algunas cosas puedo lograr en el agua porque si yo tengo apoyo con los elementos como decir flotadores, tablas, salvavidas o lo que sea, yo me desplazo, el desplazamiento en el agua, ¿no? Pero si no tengo ese apoyo, no me desplazo del todo. Por ahí puedo caminar en la parte playa, si hago pie, puedo caminar normalmente. Pero si por ahí me desvío, que es muy usual en el caso de las personas ciegas, porque en la pileta no hay referencias como en la tierra. En la pileta no hay muchas. Están obviamente las paredes del borde de la pileta, pero no vamos a estar todo el tiempo en la pared. Entonces nos alejamos y perdemos el hilo conductor del camino. Entonces necesitamos que el profesor o la profesora nos indique cómo hacer para ir para acá, cómo hacer para ir para allá. Si estamos yendo a la parte honda, igual nos vamos a dar cuenta, pero es medio riesgoso también si uno tiene un poco de temor, porque el agua nos llega un poco más a la cintura, un poco más al pecho, un poco más al hombro y no hago pie, y si me tensiono, por ahí como es muy usual en el caso de las personas ciegas, me puedo llegar a hundir o me puedo llegar a asustar y me pongo temeroso. Y hasta que el profesor se mete al agua pueden pasar cosas
que se pueden evitar, ¿no? A ver, un accidente puede ocurrir, Dios no permita, pero si el profesor o la profesora están en el agua, lo que van a tender a hacer es sujetar a la persona que que cree que está en peligro y la van a sostener para poder ayudarla a hacer pie en el agua. Me parece que si los profesores no se meten al agua, tanto sea en el caso general con la gente que ve que entre comillas no tiene ninguna discapacidad y en el caso particular que la persona no ve, puede ser en otras discapacidades, pero me voy a basar en la mía propia porque es la que yo vivo. Ya me dirán algunos si le pasó algo similar con otra discapacidad. En el caso que yo vivo, la no visión, la ceguera o como lo quieran llamar, es una cosa impensada que el profesor esté fuera del agua. No es viable, es una cosa que no es redituable, porque el profesor está a metros. El natatorio es un lugar ruidoso mayormente, es un lugar con eco. La voz de la persona se dispersa, uno también se dispersa en la pileta, por lo mismo que les mencioné antes. Entonces los ejercicios no son los mismos, porque si el profesor o la profesora están en la pileta, hay más chance de que me pueda explicar de manera estrecha, específica, explícita, cómo voy a hacer el ejercicio, de qué manera puedo tomar el elemento en caso de que sea un flotador, y que sea una tabla, de lo que se requiere en el ejercicio, si estoy haciendo bien un ejercicio o estoy haciendo mal y me puedo lesionar. Esas cosas se pierden si los profesores no están en el agua. Me parece que es algo que tienen que repensar y que yo solicitaría, sugeriría, pediría. Me voy a atrever a decir algo que puede parecer un poco exagerado, pero me lo voy a permitir en este caso. Imploraría que revean esa posibilidad de meterse al agua, o sea, no pueden trabajar fuera del agua. Es una cosa que es totalmente fuera de lugar, pretender no poner el cuerpo cuando el alumno o la alumna está poniendo al 100% de su vida y su cuerpo en el agua, me parece que es hasta yo diría, una falta de empatía, una falta de respeto a la profesión o al trabajo que ustedes hacen o a la persona que tienen ustedes enfrente. Me parece que no es comprometerse con la actividad. Entonces me parece que yo encuentro una total apatía en ese aspecto. Y la verdad lo quiero decir.